Les doy la bienvenida al sexto evento del ciclo de homenaje de este año. Mi nombre es Enzo Meneghini Bernal y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, en donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de Domingo Faustino Sarmiento. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de todas las épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Este ciclo de homenajes comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales. Con mucho esfuerzo y dedicación, se han incrementado en la actualidad a alrededor de 50 homenajes anuales. Antes de comenzar con el homenaje en sí, les recuerdo a todos los presentes que pueden solicitar su certificado de asistencia, si es que así lo desean, a través de las redes sociales del club. Como dije, hoy vamos a homenajear a Domingo Faustino Sarmiento. Para ello, voy a repasar uno de los hechos más importantes de la vida del padre del aula, un político, militar, docente, periodista, escritor y estadista argentino que influyó profundamente en la historia, marcó pautas y dejó una huella que aún caracteriza al país. Domingo Faustino Sarmiento fue gobernador de la provincia de San Juan, presidente de la Nación Argentina, senador nacional por su provincia y ministro del Interior. Superados los procesos revolucionarios, en los primeros pasos de la vida institucional argentina, nació en una modesta casa de San Juan en 1811 Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, iniciándose desde su infancia en las Escuelas de la Patria, fundada por los gobiernos de la Revolución. En su juventud fue trasladado a San Francisco del Monte, provincia de San Luis, en donde inició sus primeros contactos con la educación. Más adelante, alrededor de 1827, una vez terminado el periodo rivadavia, fue reclutado dentro del Ejército Federal. No obstante, luego de enfrentamientos personales con integrantes del Partido Federal, decidió abrazar la causa unitaria y se incorporó al ejército comandado por José María Paz. En 1837, conjuntamente con Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi, formó parte de la famosa Generación Romántica o Generación de Mayo, un grupo de intelectuales de la época que habían surgido del seno de la sociedad en pos de encontrar una fórmula superadora, tras someter a análisis los elementos que latían en la realidad nacional, la búsqueda de un proyecto de país, la identificación de los destinos de la patria, la organización constitucional en el marco de orden y progreso, en los cuales la igualdad y la libertad sean engendradores de una verdadera democracia. Principios estos condensados en el acta de asociación, en contraposición del poder tiránico del restaurador de leyes, y así lo demuestra la Sociedad Literaria fundada en 1838, ideal de la Asociación de Mayo. No obstante, acontecimientos posteriores, tras duras críticas al gobierno federal, lo obligan, para 1840, a exiliarse nuevamente en Chile, y tras el exilio, retomar nuevamente la labor literaria, cultural y pedagógica. De allí, el reconocimiento por la Universidad de Chile como miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ahondando en diversos educativos, se convirtió en un fiel defensor y propulsor de la educación pública, gratuita y laica. Para 1851, superado el pronunciamiento de Urquiza, luego de la batalla de Caseros, que determinan la caída de Juan Manuel de Rosas, tras la firma del Protocolo de Palermo y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, se encuentra inserto en polémicas más que ideológicas políticas con Juan Bautista Alberdi. Más adelante, en el periodo de secesión de Buenos Aires con respecto a la Confederación y su incorporación en 1859 tras la firma del Pacto de San José de Flores, lo convierten en artífice de las reformas para el progreso, como miembro destacado de la comisión y con actuación decisiva en el seno de la convención. Develaron un profundo conocimiento del derecho constitucional reflejado en
comentarios sobre la Confederación Argentina. Para 1862, luego del triunfo de Pavón, al disolverse la Confederación, asume Mitre al Poder Ejecutivo Nacional en un contexto en el que cuestiones vitales como el problema de la capital todavía no se hallaban resueltas. Interín, Sarmiento es designado gobernador de San Juan. Tras su repentina renuncia, se embarca en una misión diplomática a Chile, Perú y Estados Unidos, cuya labor literaria en el exilio consiguió en abordar temáticas sobre política y educación, rechazando el cargo de senador nacional por San Juan y ministro del Interior del mencionado jefe de Estado. Como presidente de la Nación Argentina, entre 1868 y 1874, floreció el espíritu de nación, constitución y libertad, civilización en oposición a la barbarie. Promovió la educación, cuyo impulso bajo el Ministerio de Avellaneda fue notable a través de la Ley de Subvenciones de 1871. El primer censo nacional, iniciativa en materia a través de transportes de ferrocarriles, líneas telegráficas, creación del Banco Nacional, y todas estas medidas en el marco de un ideal de nación como entidad superior a las partes componentes, es decir, las provincias. Fue senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y luego ministro del Interior. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más importantes y emblemáticas de la época, con asidero en generaciones presentes y venideras, padre de la patria, educación, igualdad y la libertad. Muy bien, ahora que conocimos un poco el contexto del creado, vamos a dar lugar a la presentación de los oradores. Para este homenaje contamos con la participación de Constanza Rivero, abogada, docente universitaria y voluntaria del ciclo de homenaje del Club de la Libertad. Después, en segundo lugar, Ricardo de Tito, historiador independiente, docente e investigador. Y por último, hará su disertación Ángel David Sánchez, coordinador del ciclo de coyuntura del Club de la Libertad. Antes de comenzar con las exposiciones, quisiera recordarle a los oyentes que pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre un debate o conversatorio y se las contesta. Con respecto al tiempo de exposición, cada orador tendrá 15 minutos para realizarla y podrán extenderse 5 minutos más en lo que fuese necesario. Muy bien, damos lugar a Constanza Rivero, nuestra primera disertante de este webinar. Constanza, estás en mute. No, les decía que justamente estaba leyendo una de las preguntas en el chat y justamente mi tema trata sobre civilización y barbarie. Es decir, la siguiente ponencia tiene por objeto efectuar una breve interpretación de la experiencia argentina, abordando temas sustanciales que parten desde la experiencia porteña, esto es la experiencia rivadaviana, y a partir de allí una comparación entre los modos de ser federal y unitario desde la perspectiva de Sarmiento a través de su obra El Facundo, culminando con algunos de los comentarios que efectúa Sarmiento a la Constitución de 1853, correlacionando dichos aspectos con el pensamiento de la generación del 37 en aras de contribuir a un proyecto de país. Pero para ello es menester remitirnos a lo que es la época colonial. Ustedes saben que la organización político-administrativa indiana, luego establecido su conquista y colonización, se realizó a través de virreinatos, que comprendían provincias mayores y menores, corregimientos y capitanías generales. Posteriormente, el devenir de la dinastía de los Austria, con esa característica fundamental que es la descentralización del poder, pasando con un centralismo borbónico, es decir, con la dinastía de los Borbones, bajo el predominio del iluminismo racionalista. Y a partir de allí, las reformas fundamentales, que son importantes porque algunas son de corte liberal, como por ejemplo, basándose, ¿no es cierto?, en una legitimación del poder del gobernante,
basándose en una monarquía de derecho divino, origen divino del poder y criticando la tradición cultural e institucional española. Esto es, primero, lo que es la creación del virreinato de Río de la Plata. Habían otros virreinatos, como es el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, que de nuestra demarcación territorial dependía del virreinato del Perú. La Real Ordenanza de Intendentes, que también es fundamental porque es una reforma de carácter administrativo que va a subsistir no obstante la Revolución de Mayo, y recién con el quiebre de 1820 vamos a tener que se disuelve ese régimen de intendencias que era una oligarquía porteña que había sustituido a la oligarquía colonial, o lo que es el reglamento de libre comercio, o la gaditana, la Constitución de Cádiz, también una constitución de corte liberal, pero el reglamento de libre comercio que posibilita un comercio totalmente más fluido entre la metrópoli y las colonias y el consulado, donde se demuestra que en el virreinato del Río de la Plata no eran ajenos a ciertas ideas que provenían, ¿no es cierto?, Adam Smith, influenciados por John Locke y sus postulados, vida, libertad y propiedad, o Belgrano como secretario del consulado, donde exponen las ideas de la fisiocracia europea y lo que es la enciclopedia dirigida por Diderot de Allenberg. Entonces vamos a ver cómo Buenos Aires empieza a adquirir una importancia creciente, pasando de ser centro de desarrollo de toda la región, había dejado de ser centro protector del Perú, y se va constituyendo, y allí entramos a lo que es a los procesos revolucionarios. Primero las invasiones, ¿no es cierto?, inglesas, en donde Buenos Aires se siente un niño que vence a un gigante y apta para la realización de la gran obra. Apenas si confiesa que es norteamericana o francesa. Es decir, allí va a desembocar en lo que es los movimientos juntistas, ¿no es cierto?, en donde hay un movimiento local de carácter municipal y se trata de consolidar en el ámbito nacional, consolidando la posición de Buenos Aires. Y allí, posteriormente, lo que es la Asamblea del año 13, que también hay algunas leyes que son de corte liberal, el directorio del Congreso de Tucumán, ¿no es cierto?, que declara la independencia, y que allí, con esta declaración de independencia, es que empieza, a través de esta obra del Facundo, lo que es la dicotomía barbarie y civilización. Constanza, perdón que te interrumpa. ¿Puedes hablar un poquito más lento, por favor, así aprovechamos más tu exposición? Sí, yo por el tiempo me estoy apurando. Muchas gracias. Les decía que con el Congreso de Tucumán, a través de lo que es la Declaración de Independencia, es que comienza esa dicotomía barbarie y civilización, que es el eje central de Sarmiento a través de su obra El Facundo. Y después lo que es el quiebre, ¿no es cierto?, de 1820, que es totalmente fundamental, porque allí es que se produce la batalla de Cepeda, con importantes consecuencias políticos institucionales, que las provincias adquieren autonomía y se empiezan a regir mediante pactos. Y allí tenemos que las primeras manifestaciones de los pactos lo fue a través del orden jurídico político norteamericano. Se introduce en el Río de la Plata a través de una obra que es La Independencia de la Costa Firme, justificada por Thomas Paine. Entonces ese aspecto es importante, y allí nos vamos adentrando a lo que es el Congreso de Córdoba y el Congreso de Buenos Aires, con esa amplia labor constitucional legislativa, ley de enfiteusis, ley de capital, ley de presidencia. Pero aquí en este periodo el análisis que efectúa Sarmiento, por ejemplo, es que con respecto a lo que es la Asamblea del año 13, el directorio del Congreso de Tucumán no es, es el gobierno de una época quien libertó al país. Entonces, parte de este análisis, que es la experiencia rivadaviana, fracasado el Congreso de Córdoba, que produce, era un intento de organizar el país fuera de la égida de Buenos Aires, desembocamos en lo que es el Congreso de Buenos Aires. Y allí es que Sarmiento exalta la experiencia de Martín Rodríguez y las eras, porque a través de este gobierno se establece lo que es la seguridad individual, la propiedad privada, lo que es la educación pública. Buenos Aires, dice Sarmiento, hará todo lo que la Francia republicana no ha podido, la aristocracia inglesa no quiere, la Europa despotizada echa de menos, pero no era un ideal únicamente de Rivadavia, sino más bien que eran las tendencias de toda la sociedad. Entonces me permito leer dos de los interrogantes que se efectúa Sarmiento a través de su obra,
El primero, ¿y qué otra cosa habría de suceder en un pueblo que solo en 14 años había escarmentado en la Inglaterra, correteado a la mitad del continente, equipado 10 ejércitos, dado 100 batallas campales, vencido en todas partes, mezclándose en todos los acontecimientos, violándose todas las tradiciones, ensayándose todas las teorías, aventurándoselo todo y saliendo bien en todo? ¿Qué vivía? ¿Se enriquecía o se civilizaba? ¿Qué habría de suceder cuando las bases de gobierno, la fe política que se le había dado, la Europa estaba plagada de errores, de teorías absurdas y teorías engañosas? No eran teorías absurdas ni teorías engañosas, por lo contrario, eran teorías brillantes. Con la paradoja del contrato social se sublevó Francia. Say y Smith predicaron el comercio libre a tal punto que comercio libre tuvimos. Montesquieu estableció el principio de división de poderes tuvimos. Entonces, en tono irónico, Sarmiento exclama de que desde entonces nos llegan ciertas obras que nos dicen que Voltaire no tenía razón, que Rousseau era un sofista, que Montesquieu no hacía referencia a la división de poderes. Todo ello dentro del marco de una crítica a la tradición española. Desde entonces sabemos algo de razas, de hábitos, de tendencias. Todo lo que era la tradición española lo consideraba totalmente atrasado. Y el segundo interrogante que se suscita en la obra es: ¿de qué culpan pues a Rivadavia y a Buenos Aires? ¿De no tener más saber que los sabios europeos que lo extraviaban? Por otra parte, ¿cómo no abrazar con ardor las ideas generales? El pueblo que había contribuido tanto y con tan suceso a generalizar la revolución, ¿cómo ponerle rienda al vuelo de la fantasía del habitante de una llanura sin límites, dando frente a un río sin ribera opuesta, a un paso de la Europa sin conciencia de las propias tradiciones, sin tener en realidad pueblo nuevo, improvisado, y que desde la cuna se oye saludar al pueblo grande? Entonces vemos que Sarmiento establece que Buenos Aires se ha dado a la obra de libertarse a sí misma y a libertar a la nación, de constituirse en sí misma y constituir a la nación. Exalta esta administración europea, más específicamente el de las eras, que ha establecido libertad de creencias, crédito, Banco Nacional, traía grandes sabios para las cátedras, colonias para los desiertos. Era quimérico este proyecto, y no, Sarmiento responde que no, excepto la barbarie de Rosas. Entonces, Sarmiento exalta las bondades de Rivadavia en detrimento con Rosas. ¿Por qué? Porque Rivadavia exalta, por ejemplo, de que no ha derramado ninguna gota de sangre. Sin embargo, Rosas era la barbarie americana. Había destruido el Tesoro Nacional en guerras totalmente inútiles, había destruido propiedad privada. Pero no es una exaltación que hace Rivadavia en detrimento con Rosas, sino lo que hace es apoteosis. Apoteosis, ¿por qué? Porque es, y allí yo le vinculo con lo que es el pensamiento de la generación del 37 en términos de superación de antinomia, unitarios y federales. Superación en términos de fusión más que conciliación, y que tiene que ver con una de las palabras simbólicas establecidas en el dogma socialista que constituye, ¿no es cierto?, el credo de la nueva generación, que es desligarnos primero de las tradiciones que nos subordinan al antiguo régimen y posteriormente de las dos grandes facciones que se han disputado el poderío a través de la violenta revolución. Entonces Rosas se empeñaba en llamar como enemigos a los antiguos unitarios, que eran los unitarios de los años 26. Sin embargo, exclama Sarmiento que los verdaderos enemigos eran aquellos que se encontraban en ese momento, ¿no es cierto?, en Montevideo, en donde se hallaban los antiguos unitarios partidarios de Rivadavia. Se hallaban allí los detractores de Rosas, los expulsados por Rosas, los lomos negros, pero del seno de la sociedad había surgido un cuarto elemento, que era justamente la generación destinada a construir una sola Argentina, una sola facción y una sola patria. Entonces, en la obra vemos cómo Sarmiento va a analizar lo que es la figura del unitario en sí, y lo analiza la figura del unitario como aquella persona que camina rectamente, que es elegante, que tiene ideas fijas, que tiene cierto apego a las leyes, a las garantías individuales. Es la refinada Buenos Aires, la elegante Buenos Aires, la cultura y el refinamiento. Y allí está el eje central de la obra, que es barbarie y civilización, porque allí va a distinguir en lo que es el hombre europeo, el hombre de ciudad, al estilo europeo, que es que tiene cierta instrucción, ciertos ideales de progreso, del hombre de la campaña, al estilo del campo, el americano,
pero ningún elemento europeo puede aparecer impune en la campaña. Dentro de 20 años nacerá allí estereotipado un salvaje con el rótulo de federales que el mismo Rosas lo había impuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llega Sarmiento en este punto? Que la Argentina está geográficamente constituida de una manera que siempre va a ser unitaria, y va a ser unitaria porque exalta en principio lo que son los ríos, los puertos, su grandeza, y la Constitución de 1826, que es una constitución que sigue un proyecto unitario que había querido imponer, digamos, pues fue rechazada por los pueblos, Rivadavia, en pos de introducir a las provincias en las sendas del progreso, es decir, que las provincias sigan la experiencia bonaerense, la experiencia porteña, con esas acciones que había llevado a cabo Las Heras, y bajo también Ugarte. Entonces, estas son cuestiones que hacen a la nacionalización de la aduana, a la nacionalización del puerto. Sin embargo, exclama Sarmiento de que si bien en algún momento iban a requerir el puerto y la nacionalización en pos de la monopolización de los recursos, los pueblos iban a requerir a través de las armas, lo que hicieron, requirieron de Buenos Aires el puerto con la barbarie de Rosas y Facundo, y Buenos Aires se terminó quedando con el puerto y con la barbarie al hacer alusión de Rosas. Entonces, todos estos antecedentes son primordiales para entender la figura de Facundo, porque Facundo era rival de Rivadavia. Y el kit de la cuestión es que la República estaba solicitada por dos fuerzas unitarias. Por una parte, el Partido Revolucionario, que eran los que habían surgido de Buenos Aires, apoyados por los liberales del interior, que eran los civilizados, que eran los europeos, la cultura civilizada, y por el otro lado teníamos la campaña, aquellos que habían adquirido una denominación sin saberlo bien, ¿por qué? Apoyados por los caudillos, que luego adquirió una importancia creciente en las ciudades, y de allí el partido federal que se vincula con partidos bárbaros de la campaña, es decir, fuerzas bárbaras que se encontraban diseminadas en todo el territorio. Entonces caracteriza bien a la figura del gaucho, esa figura del gaucho que, por ejemplo, lo va a comparar a Estanislao López con respecto a Rosas, con respecto a Quiroga. Lo que ocurre con Facundo es que, si bien el gaucho en sí representa los intereses de su propia provincia, lo que ocurre con Quiroga es que había nacido en La Rioja y recibió cierta instrucción de San Juan, pasó también por Buenos Aires, entonces iba más allá en defensa de los intereses de su propia provincia. Y damos paso a lo que es, ¿no es cierto?, Rosas, que luego del asesinato de Dorrego por Lavalle, había adquirido el título de gobernador de Buenos Aires. Rosas que sabemos de que primero se le había otorgado las facultades extraordinarias, fruto de delegaciones de manera expresa por parte de las provincias, y luego que lo llegó a ejercer de manera tácita, consagrando una verdadera magistratura, y que se le ha atribuido la suma del poder público, que tiene una previsión constitucional. Entonces, vemos allí, al constituirse como jefe supremo de la Confederación Argentina, cómo Sarmiento caracteriza la figura de Rosas, y lo hace como si fuera un maestro enfrente de un aula con los alumnos serían la sociedad, ¿no es cierto?, y el maestro sería Rosas, y dirigido a imponer su autoridad, si quisiera, ¿no es cierto?, a través de un chicote. En cuanto a las renuncias reiteradas, el poder tomarlo desde afuera sin restricciones constitucionales, en realidad, como Rosas era hábil políticamente, lo hacía con ese objeto. Incluso también va a analizar esa cuestión de la alianza entre los enemigos de Rosas y los franceses, en lo cual Sarmiento se atribuye como parte. Por último, quiero resaltar una cuestión que me parece primordial, porque, bueno, sabemos que luego de la caída de Rosas, previo pronunciamiento de Urquiza, se da primero lugar al protocolo de Palermo, luego al acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, desembocando en lo que es la Constitución de 1853. Quiero una Constitución, ¿no es cierto?, de corte liberal, que sigue los lineamientos de Alberdi, pero quisiera señalar una cuestión, que es que, bueno, se llega a la conclusión de que la generación del 37, del cual Sarmiento tuvo una vinculación incluso
muy estrecha, ¿no es cierto? Incluso cuando estuvo en el exilio, que resalta exalta la importancia del extranjero. Sabemos los postulados de Alberti: entre gobernar es poblar, gobernar es educar, ¿no es cierto? Y justamente con el tema de la inmigración, en donde Sarmiento tuvo una actuación decisiva a través de la creación del primer censo nacional, transportes, ferrocarriles, líneas telegráficas, Banco Nacional, es decir, la inmigración, pero no se limitaba únicamente al extranjero, sino que lo que se quería era educar, el educar al soberano, y por eso también imponen esta cuestión de la libertad de cultos, es decir, educar al soberano apto para incluirlo en lo que es la división social del trabajo, habiéndose superado, ¿no es cierto?, la división internacional del trabajo, individuos aptos a través de la educación para contribuir a un mejoramiento de la economía. Incluso lo que hizo, todo lo que los incentivos en materia educativa, ya sea bajo, como presidenta, o bajo, ejerciendo el ministerio bajo la presidencia de Avellaneda, a través de la ley de subvenciones, establece las bases de lo que va a ser posteriormente la sanción de la ley 1420 de educación pública, gratuita y laica, porque juntamente con otros gobiernos liberales como Mitre, como Sarmiento o como Avellaneda. Entonces tenemos de que, fíjense que sienta las bases para lo que posteriormente va a ser la generación del 80 bajo el predominio de un liberalismo, de un positivismo, de ese traspaso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, donde hay un cambio en la cultura política de la época que se refleja mayor participación electoral, entre otras cuestiones. En materia educativa fueron muchos los incentivos, como por ejemplo, lo que crean es la escuela nacional, luego la escuela normal, otras cuestiones que es menester señalar, como por ejemplo lo que es los colegios nocturnos, las escuelas primarias, el colegio militar. El primer censo, como lo referían, indicó un alto grado de analfabetismo, y Sarmiento impuso las herramientas como para superar esa crisis a nivel educativo. Entonces, eso en primer término. En segundo, me refería yo a la Constitución de 1853, y en esa Constitución de 1853 toda la programática en materia económica se plasma primero en lo que es el preámbulo, y luego todo el articulado. Entonces, la Comisión de Negocios Constitucionales, que en ese momento estaba encargado de elaborar el proyecto y ciertas notas al artículo, Sarmiento critica todo aquello de que la comisión se había apartado del texto norteamericano, pero no es que prescinda de nuestros propios antecedentes nacionales, no es, dentro de esa polémica con Alberti, no es que deje de lado nuestros propios antecedentes, sino que así lo reflejan los comentarios que hace la Constitución de 1853, cómo se refiere en principal lo que es, por ejemplo, la palabra confederación, que era producto de nuestra propia experiencia, o extender los beneficios de la libertad, o la existencia de pactos preexistentes. Lo que pasa es que exaltan las bondades de norteamericana, digamos, las bondades del modelo norteamericano, como ya les dije que el orden jurídico político del norte había surgido a través, llegó al Río de la Plata, más precisamente a través de una obra justificada por Thomas Paine. Entonces, siguiendo los lineamientos de Joseph Story, va a exaltar estas cuestiones, y ha estudiado mucho lo que es la Constitución de Filadelfia, las diferentes constituciones estaduales, es decir, hace una comparación con las otras sociedades, más específicamente las sociedades europeas, donde prima, ahí ya voy culminando, donde prima la voluntad del soberano por encima de las leyes. Y allí va a llevar a cabo una reflexión de lo que es la forma de gobierno adoptada, federal, representativa y republicana. Y no quiero dejar de señalar lo que es la actuación de Sarmiento en lo que es superado, ¿no es cierto?, la separación de Buenos Aires y la reincorporación a través del Pacto de San José de Flores, de su participación primero en la Convención Nacional reformadora, examinadora, y posteriormente en la Convención Provincial ad hoc, porque devela y demuestra el estudio que tuvo Sarmiento en lo que es el derecho constitucional de la época. Incluso obtuvo el título honoris causa en Derecho en la Universidad
de Michigan. Con ello, ya, como es tema que le corresponde al siguiente orador, le doy paso al siguiente orador y posteriormente efectúa el cierre. Muchas gracias. Excelente, Constanza, muy buenos tus aportes. Les recuerdo, antes de darle la palabra al próximo orador, dejar sus inquietudes, sus dudas o sus aportes en el chat, y luego al final de las disertaciones se hará un conversatorio o un debate, ¿sí? Ahora sí, damos la bienvenida a Ricardo de Tito. Ricardo, por favor. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien, por favor, por lo menos aunque sea con las cabezas indíquenme, perfecto. Te escucho bien. Perfecto, bueno, un gusto, agradezco la invitación a este encuentro, estamos en la semana en la que se multiplican los homenajes a la memoria del gran sanjuanino, y antes que nada quiero mandar un abrazo solidario a la gente que en Corrientes la está pasando mal con el tema de los incendios, que sé que aflige y traerá graves consecuencias para muchos productores agrarios y habitantes y ciudadanos de la provincia. Así que, bueno, enviar mi solidaridad y mi cariño, y ojalá que rápidamente se pueda salir de esta situación tan terrible. Yo voy a hablar, voy a hacer eje en el concepto que para mí es decisivo y que es articulador alrededor de la República de la Virtud. Primero recordarles que qué quiere decir virtud, porque podríamos llegar a tener acepciones distintas o versiones distintas del concepto. Básicamente la virtud es hacer el bien. Esta es la definición de la Real Academia. Y hacer el bien con, en la medida de lo posible, resultados positivos. El recorrido de Sarmiento es un recorrido que, como dijo la doctora Rivero antes, va desde la Revolución de Mayo, las guerras entre federales y unitarios, el poder rosista de un cuarto de siglo, Caseros, los gobiernos y las presidencias de transición, Urquiza, Mitre, Sarmiento, el propio Sarmiento, Avellaneda, y muere combatiendo al roquismo en 1880, 4 años antes de morir, 1884, funda un periódico que no casualmente se llama El Censor, justamente para criticar a lo que él llamaba esa familia de ladrones, así tituló en El Censor, que era, digamos, algo así como el broche de oro de ponerle cierre al proyecto sarmientino de, llamémoslo así genéricamente, un país basado en pequeños productores agrarios, en farmers, como él había visto en Estados Unidos, o dicho más genéricamente, un país de clase media, digamos, de productores independientes, de ciudadanos democráticos y responsables, que con la década del 80, terminado ese periodo de conformación republicana, virtualmente se adopta un modelo que doblemente tiene 2 caracteres fundamentales. Primero, anclar en la propiedad terrateniente oligárquica y en segundo término, transformar a la Argentina en un país que en esa división del trabajo de la que hablaba la doctora Rivero se consagra como productora de materias primas. Bueno, pero a su vez de que este es el recorrido de un Sarmiento que nace en 1811 y muere en 1888, también es un siglo, ellos lo llamaban el siglo, cuando se referían al siglo XIX, por los enormes cambios que se habían producido en el campo ideológico y filosófico como producto de la revolución industrial del siglo anterior, que va, fíjense ustedes, del iluminismo, propio de un Belgrano, por ejemplo, al romanticismo de la generación del 37,
a las ideas del socialismo utópico, que son propias de la década del 40 y que a las que Sarmiento también adhiere, cruzados por el liberalismo republicano, herederos de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, para terminar anclando a fin de siglo en las corrientes positivistas. O sea que tenemos un Sarmiento que desde su niñez hasta su ancianidad prácticamente atraviesa, conoce, bebe, se nutre de las distintas ideas en boga en las distintas décadas. Pero acá hay que apuntar un punto que no siempre se tiene en cuenta para, y sobre todo para los latinoamericanos o hispanoamericanos, deberíamos decir latinoamericanos para incluir al Brasil, que es que prácticamente hacia 1830, 1840, 1850, cuando se empieza a discutir concretamente la constitución de una república en lo que antes había sido un conjunto digamos, de poblaciones que habían tenido incluso un tránsito autónomo durante varias décadas y de las cuales van a surgir varios países, Paraguay, Uruguay, Bolivia, la Argentina, en alguna medida Chile y por qué no también Perú, todos descendientes de algún modo del viejo virreinato del Perú, pero sin ninguna experiencia republicana o modelos vigentes en el mundo. Este es un punto que hay que pensarlo, porque había que hacer todo prácticamente de la nada. El único Estado que desde el momento en que rompió con la monarquía se sostuvo como una república constitucional fue Estados Unidos. No hubo ningún otro en la tierra. Muchas veces se habla de Francia y de la Revolución Francesa. Francia volvió, primero se convirtió en un imperio y después volvió a la monarquía. No solo la monarquía, una monarquía imperial que hasta nombra reyes en México, Maximiliano. ¿Me explico? Entonces, no había modelos. Teníamos acá al lado un gigante imperial, Pedro II, el emperador de Brasil, que era una potencia marítima incomparable con este territorio prácticamente marginal del mapa mundial todavía. Quiero decir entonces que estaba todo por hacerse, que estamos hablando de personas, y entre ellas, sin ninguna duda, el que para mí es el más grande estadista y además, desde mi punto de vista, el único genio que dio la América Latina, que es Domingo Faustino Sarmiento, que tenían que hacer todo prácticamente sin planos. Había muy poco de qué agarrarse. Se le critica a Alberdi, que prácticamente copió, porque es un hecho, la Constitución de los Estados Unidos, pero la realidad es que no había muchas otras constituciones que mirar en aquella época. Yo se los recuerdo, porque se habla de Europa, pero en Europa era el imperio austrohúngaro, el imperio prusiano, el zar de Rusia, reyes en España, en Italia, en Inglaterra, que todavía está hoy, y Francia, que iba y venía de la república a las monarquías. Entonces, Sarmiento, cuando visita Europa, que es justo en los preámbulos de las revoluciones democráticas de 1848, queda desencantado del modelo supuestamente democrático de la Europa que emergía de algún modo como heredera de la Revolución Francesa y adhiere por completo al sistema que sí mantenía vigencia en los Estados Unidos. Entre comillas, les agrego, curiosidad de la historia, esta parte del Río de la Plata, del cono sur del Río de la Plata y de América del Sur, desde Salta o Tucumán hacia el sur, es la única otra zona de la Tierra en la que una vez que se derrotó la monarquía, jamás la monarquía retomó el poder. Porque en todo el resto de América Latina, la reacción española en algún momento logró derrotar la primera oleada revolucionaria y reconquistó el poder, o en algunos lugares no lo perdió hasta muchos años después, como por ejemplo en Perú, donde San Martín llega en el año 21. Entonces,
tenemos una zona que es de Tucumán hacia el sur, gracias a la valentía del general Belgrano en 1812-1813, de Salta para el sur, que es la única zona del mundo, que además de Estados Unidos jamás retornó al régimen monárquico. Y esto implica que desde las invasiones inglesas o posterior a las invasiones inglesas, o sea, cuando es derrocado el virrey y es elegido autónomamente el virrey Liniers, empieza un proceso de construcción republicana en la que hay una serie de incidentes como la Revolución de Mayo, por supuesto, la Declaración de la Independencia, la Liga de los Pueblos Libres, comandadas por Artigas en el litoral, que son todos jalones de una construcción republicana. Y esa construcción republicana se demora o tarda en fraguar desde el año 1806, 1807, hasta 1880. Aunque tengamos como dos importantes momentos, Caseros y la Constitución del 53, la Constitución del 61 reformada, y el primer gobierno de lo que ya por fin se podrá llamar República Argentina, que es con Mitre en 1862. Pero fíjense que del 62 al 80, hasta que no se federaliza Buenos Aires, y la presidencia tiene un territorio propio y un distrito federal propio en el cual vivir y no ser una persona que vive de prestado en la provincia de Buenos Aires que manejaba los fondos de la aduana, hasta ese momento no se puede decir ni se puede hablar de una república formalmente constituida. Es todo muy traumático, con muchas idas y venidas, y Sarmiento vive todo ese proceso prácticamente desde el inicio hasta el final. Bien, pero insisto en la falta de modelos, porque si él soñaba con un país independiente, democrático, progresista, industrializado, como lo demuestra su osadía de realizar en 1871 la primera exposición agroindustrial que se realizó en Córdoba, ¿no? Que se realizó en toda América Latina, la discusión es quién es el protagonista de la construcción de esa república. Yo voy por, 10 minutos me parece, ¿no? 12. Bien, 10, no, un poquito más. Y aquí, por ejemplo, veamos vidas paralelas. Sarmiento nace en el 11, muere en el 88. Carlos Marx nace en el 18 y muere en el 83. Son vidas casi paralelas. ¿Cuál es la propuesta de Marx en esa misma, en una Europa, no en las pampas americanas? El colectivismo, o sea, la revolución social, tiene como sujeto social a las clases. En cambio, Sarmiento, desde un lugar, vuelvo a decir, atrasado, no industrializado, sin una clase obrera todavía conformada, con una producción agraria muy elemental todavía, encuentra como sujeto básicamente al individuo, básicamente a la formación del ciudadano, porque lo que hay que hacer es una república, hay que seguir el modelo de lo que había visto en Estados Unidos, y él está desengañado del modelo europeo. Entonces, frente a una propuesta colectiva y que pone el acento en las clases sociales, hay que ver esta otra visión que pone el acento en la libertad del hombre y la construcción de ciudadanía. Porque acá está la clave de quién es Sarmiento. Sarmiento es el hombre que hace los planos y dibuja el concepto de ciudadano para la América anteriormente hispana, o para los países herederos de la vieja colonia hispánica. Bien. Entonces, ¿por qué el individuo? Porque él cree que en la construcción de ese ciudadano autónomo, por eso pone tanto acento en la educación, porque hay que alfabetizarlo. ¿Por qué? Porque tiene que saber tomar decisiones, no tomar decisiones en el sentido solo político de elegir bien a sus autoridades, sino tomar decisiones en todo sentido. Por ejemplo, saber elegir qué tipo de tecnología le conviene comprar para explotar sus campos. Estamos hablando del inicio de la segunda revolución tecnológica, la llegada de la luz eléctrica, etcétera, o sea, el petróleo, estamos hablando de todo ese
proceso de formación de los estados modernos, en los que Sarmiento es el único que tiene de verdad una mirada estratégica para construir una nación en el desierto, como diría el historiador Alperín Dongui. Y aquí es donde vuelvo, retomo ese individuo, el entramado de esos individuos ciudadanos, protagonistas, democráticos, participativos. A él le llamaba la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos la gente votaba por cualquier cosa, votaba al director de la escuela, votaba al pastor de la iglesia, y si una persona perdía una elección por una cosa, después se presentaba por otra. Él estaba enamorado de ese régimen de participación social ciudadana. Y aquí es, entonces, frente a lo que en Europa podía aparecer como la idea colectivista, es de donde él toma a Tocqueville, a Horace Mann, al gran educador norteamericano, para pensar en generar los Estados Unidos de Sudamérica, que ese es el verdadero proyecto, que lo diseña en distintas propuestas, como el Argirópolis, cuando plantea que la isla de Martín García se convierte en capital de los 3 estados platenses, o sea, Uruguay, Paraguay y lo que después fue la Argentina. Bueno, y esta es también la discusión con Alberdi, porque Alberdi pone como acento, digo que es el otro gran arquitecto de la Argentina moderna, pone como acento el desarrollo económico como desarrollo de la sociedad, mientras que Sarmiento acentúa lo humano, lo moral. Alberdi va a ser finalmente el que se siente identificado con el modelo roquista, y de algún modo Roca va a expresar ese, como lo llaman los historiadores, esa república del interés, o sea, la república que se mueve por la economía. Y esa es justamente la frase que se sintetiza con la idea de gobernar es poblar. A diferencia de eso, Sarmiento acentúa educar al soberano, y fíjense, no es educar a cualquiera, es educar al pueblo soberano, que ejerce la soberanía, en quien ha recaído la soberanía democrática desde las revoluciones de 1810 en adelante, o en toda Latinoamérica, acabada, digamos, terminada la retroversión, o concretada la retroversión del viejo soberano, en que el nuevo soberano es el pueblo. Y entonces Sarmiento promueve una república de la virtud basada en el ejemplo virtuoso, en esa idea principal de hacer el bien. Y por eso educar al soberano es su concepto básico, porque desde ahí es de donde se construye la civilización versus la barbarie. Muchas veces se dice, por ejemplo, hoy salió un reportaje que me hicieron a mí en la revista Eñe, donde se señala el tema o la pregunta de la periodista, que es muy normal y muy habitual que yo la escuche, que es si Sarmiento estaba en contra de los gauchos, estaba en contra de los indios, los despreciaba, y eso es una infamia. Lo que quería él es que los gauchos y los indios tuvieran tierra para convertirse en productores agrarios y que fueran alfabetizados. O sea, lo que no quería era que los gauchos se convirtieran en peones analfabetos de los terratenientes. Entonces, ahí entendemos de qué se trata civilización o barbarie. Si a él no le gustó o le cayó muy mal cuando conoció a las montoneras de Quiroga en San Juan, que lo impresionaron cuando era joven, porque él veía que ahí se estaba poniendo, digámoslo en términos modernos, el modelo populista del caudillo y la gente que lo sigue, porque, digamos, expresa la causa de una multitud que no tiene opinión democrática. Entonces, este es el punto. El punto no es que odiaba a los gauchos, y mucho menos que José Hernández haya sido un gran defensor de los gauchos, porque si tenemos como modelo a un señor que se dedica a buscar, Martín Fierro, ¿no?, que se dedica a buscar broncas con otras personas, y si puede le pega un puntazo para arreglar el asunto. Bueno, si ese es el modelo de país que queremos, bueno, hagámoslo a José Hernández y a Martín Fierro, pero si queremos un modelo de país como el que tuvimos gracias a Sarmiento, de desarrollo de la educación popular, entonces sí queremos que los gauchos
con toda la cultura gaucha, se transformen en productores y no sigan siendo peones ignorantes utilizados por los grandes terratenientes, como era el caso del propio Juan Facundo Quiroga. Para terminar, ¿qué ciudadano? Ese ciudadano soberano. ¿Y qué gobernante? Porque aquí está la otra cuestión. ¿Cómo se forma la élite gobernante de un pueblo que es soberano? Justamente, él planteaba que la educación popular era la que abría las puertas, como ya es sabido, a la igualdad de oportunidades en la escuela pública para que la educación permitiera que los hijos de los trabajadores pudieran el día de mañana ocupar cargos directivos en la sociedad y que no estuviera, como él lo decía, y no lo estoy diciendo yo, sino que son palabras de él, a las élites encerradas en oligarquías, en aristocracias reducidas, en grupos cerrados de poder. Por eso termina tomando tanta distancia de los Roca, y por eso su ejemplo es Benjamin Franklin. ¿Quién? El liberador de los esclavos de los Estados Unidos. ¿Y saben qué escribió Sarmiento sobre Franklin? Él vivió justamente, él llega muy poquito después que lo asesinan a Franklin, él conoció ese momento, hasta participa o va a ver el juicio de sus asesinos, y se sorprende cuando ve un negro en el tribunal, cosa que todavía, no, como ustedes saben, no tenía derechos civiles. Bueno, termino. Dice, la gente sintió que cuando Franklin asumía el presidente tenía un amigo en la presidencia. Para mí es muy profundo lo que dice Sarmiento. ¿Por qué? Porque establece una diferencia entre el presidente amigo y el presidente que la gente siente como parte de una élite ajena a la que le entrega el poder. Bueno, no, Sarmiento quiere un gobierno en el que la gente se sienta parte de ese poder, y no es casual que el propio Don Domingo, por ejemplo, se diera el gusto de jugar en los carnavales, saliendo con su carroza presidencial a tirar agua entre la gente, porque era un tipo festivo, tenemos esa cara de gruñón, y eso no tiene nada que ver con su imagen real. Bueno, ciudadanos que tomen decisiones. Para mí, la síntesis máxima que expresa esta idea de Sarmiento la formula en una carta a su amigo el tucumano Pose, José Pose. ¿Saben cómo termina la carta? ¿Sabe Pose? Yo amo la libertad. Para expresar esta idea de que el ciudadano es el sujeto de la libertad. Bueno, esta es un poco la idea que les quería transmitir, porque, digamos, siempre se habla del tema, bueno, ¿qué haría Sarmiento hoy?, etcétera. Eso es disparatado, es anacrónico, es imposible trasladar a una persona en el tiempo, pero sí hay ejemplos éticos y morales que se pueden trasladar, y principios que se pueden trasladar a lo largo del tiempo y recogerlos. Y creo que este es el que nos debe enorgullecer alrededor de la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Excelente tu análisis y tu conclusión sobre Sarmiento. Dejaron algunas preguntas que luego las vamos a retomar al final. Ahora damos lugar a Ángel David Sánchez para que realice su disertación. Por favor, Ángel David, te doy la palabra. Si te parece, avanzamos con las preguntas, Enzo, hasta que Ángel pueda conectarse. Hasta que Ángel esté. Muy bien. Bueno, abrimos el espacio de preguntas y el conversatorio. En primer lugar, tengo unas preguntas que me dejaron en el chat para los oradores, y luego sí podemos dar la palabra y pueden levantar la mano en caso de que quisieran hablar. ¿Sí? En primer lugar, tengo una pregunta que me dejaron para la primera oradora, para Constanza, y dice, ¿cómo vincula el contenido de la obra Civilización y Barbarie con los lineamientos que sigue Sarmiento de Joseph Story en relación a la forma de gobierno? ¿Y cuándo se escribió esta obra? Es decir, ¿cuándo se escribió el Facundo?
para Constanza. Sí, lo primero que quiero señalar con respecto a ese aspecto que tocó aquí Ricardo de Tito, que justamente cuando se refiere, ¿no es cierto?, a civilización y barbarie, lo está haciendo en el tema de la educación, es decir, había que vencer a la barbarie, no es que odia a ninguno en el momento como está planteado. Lo que pasa es que hay que entender que la idea de Sarmiento, como formando parte de la generación de 37, nunca fue lineal y se abstuvo a un periodo de tiempo histórico determinado. Yo en mi caso tomé un periodo que fue el periodo rivadaviano, como para tratar de comparar lo que es civilización y barbarie. Con respecto a cuándo se escribe la obra, en el año 1845, durante el segundo exilio en Chile, y tuvo una segunda edición en 1851. Y la última te voy a responder con las mismas palabras de Sarmiento, y creo que allí en la posición infina se va a entender mejor. La América Española busca desde su independencia en la República su forma de gobierno. La República adoptó la forma representativa republicana y federal. La forma republicana viene de carencia de dinastías que puede pretender como derecho adquirido o heredado a dirigir los negocios públicos. La forma representativa de la condición de las repúblicas modernas y de la dilatada extensión territorial. La forma federal, en fin, de las rachetas internas que trajeron la disolución del gobierno general durante el virreinato, de su aislamiento en provincias y de la necesidad de ayudarse recíprocamente para la felicidad común, sin que haya dejado de influir la violencia y la tiranía misma. La adopción de la forma federal es, pues, para Sarmiento un hecho consumado, que sería peligroso contrariar, desde que no debe ser menospreciado al haber sido aceptado por los hombres de ciencia y previsión y rodeada de prestigiosos de buen éxito. Triunfa así su razonamiento previo al examinar la experiencia argentina, puesto que tanto la forma federal como unitaria serían solo cuestiones administrativas, ni la conciencia ni la dignidad personal estarían interesados en el triunfo de uno y de otra. Ya respondí las dos interrogantes. Ok, muchas gracias, Constanza. Ahora tengo unas preguntas para Ricardo. Dice, ¿cómo vincula el contenido de la obra? No, perdón, esa era para Constanza. Perdón, ¿puedo agregar una cosita nada más sobre lo que dijo recién Constanza? ¿Puede ser? Sí. Nosotros estamos acostumbrados al federalismo, como, digamos, porque para nosotros lo natural es la República Federal. Pero es bueno que, digamos, el público sepa que la mayoría de los países son unitarios, no son federales. O sea, en América los países federales son México, Brasil y Estados Unidos, y la Argentina. El régimen federal, o sea que cada provincia tenga su constitución, elija sus gobernadores con legislatura propia, etcétera, no es lo que predomina. Francia es un país unitario, digo para que tengan una idea. Entonces, el modelo de Estados Unidos en América, solo en América Latina, solo lo han trasladado a aquellos países que son geográficamente enormes y que por lo tanto tienen tradiciones completamente distintas. ¿Qué sé yo? Yo siempre digo que un montevideano es más parecido a un porteño que un porteño con un jujeño o un correntino. La realidad es que o los mendocinos tienen más similitudes con los chilenos que con los cordobeses. Hay una historia de un país que no por nada se llama Provincias Unidas. O sea que los Estados Unidos, las Provincias Unidas tienen que ver también, como también en el Brasil son los Estados Unidos del Brasil, Estados Unidos de México, ¿sí? Bueno, nada más quería hacer esta acotación para que salgamos de la idea de que unitario de por sí quiere decir concentrado en pocas manos. Unitario es un régimen político que funciona en los países, digamos, en que su dimensión territorial no le exige lo que nos pasa a nosotros, que, bueno, evidentemente no puede haber una persona o un régimen unitario para Santa Cruz que gobierne Chaco, o sea, sería completamente insólito. Bueno, me explico lo que quiero decir, nada más que eso para dejarlo claro, porque, bueno, la Unión Soviética fue una república, una federación de repúblicas, pues bueno, imagínense el tamaño que tiene la vieja URSS o la actual incluso, pero ahora Rusia es unitaria, o sea, no tienen dentro de sí, y Rusia, no. Bueno, me parece una precisión necesaria, porque nosotros tenemos la cabeza como que federal es democrático y unitario es antidemocrático. No, es un error ver las cosas así, eso depende del país. Muy bien, ahora sí,
Te voy a leer la pregunta que me dejaron en el chat para usted, Ricardo. Dice, ¿los revisionistas tendrán alguna razón en las diferentes críticas que realizan sobre Sarmiento, teniendo en cuenta lo que mencionó sobre las diferencias socioculturales de Europa y América? ¿Eso es para mí? Claro, sí. Ajá. Bueno, primero, aclaremos, cuando hablamos de revisionistas, ¿de qué hablamos? Porque también entre los revisionistas hay matices importantes. Yo creo que hay un revisionismo de la década del 30, 40, que era sólido en cuanto a sus investigaciones históricas, los hermanos Irasusta, gente que venía, por ejemplo, del nacionalismo católico, y otra cosa son los chantas, que, porque no puedo hablar en otros términos, por ejemplo, de un tipo como Arturo Jaureche, que escribió el Manual de Sonceras Argentinas, diciendo que la mayor soncera de la historia argentina es la categoría de civilización o barbarie. Yo diría que la mayor soncera es él, que escribió un libro sobre sonceras y no se incluyó como primer autor de las sonceras argentinas. Entonces, hay revisionistas y revisionistas. Yo con los revisionistas serios discuto, con los chantas no discuto. Jaureche y hoy varios de los que venden muchos libros, dándole letra a las maestras para sus discursos escolares, caen en un neorevisionismo completamente barato, donde apelan al anacronismo como mecanismo de análisis. Entonces discuten los conceptos de 1810 o 1850 con valores desde el año 2020. Entonces han tenido el tupé de decir, por ejemplo, que Mariano Moreno es el primer desaparecido de la historia argentina. Eso lo ha escrito el señor Felipe Piña. Bueno, eso es una aberración histórica. Primero, porque es comparar al terrorismo de Estado con la muerte de una sola persona. Segundo, porque nadie puede asegurar ni no que a Mariano Moreno lo mataron o lo mandaron matar. Eso es una hipótesis porque nadie sabe qué pasó. Y lamentablemente no se pueden buscar en la bahía de Guanabara los huesos de Moreno para hacer un ADN de las razones de su muerte. Entonces, sobre una especulación y construyendo un Saavedra aparentemente diabólico, que preparó se le instituye o se le da una categoría de desaparecido a una persona que murió. Y además, me permito agregarlo, una persona que tenía problemas de enfermedad, que los había sufrido muy fuertemente en el viaje a Chuquisaca cuando estudiaba. Pero así como esa categoría se utilizan las categorías actuales, por ejemplo, ¿qué se podría decir del rol de la mujer? Si analizamos a 1850 con los valores de género que hay en este momento. Se tendría que decir que todos los políticos, habidos y por haber, eran unos machistas aborrecibles. Bueno, pero era la cultura de la época. Entonces no se puede analizar la forma o los conceptos de 1830, 1840, 1850 con los valores del año 2020. Es completamente absurdo. Y por eso es absurdo también decir qué nos diría Sarmiento ahora. ¿Qué sé yo qué diría Sarmiento? Es imposible pensar que exista, porque Sarmiento se crió en 1811 en San Juan, no fue a la escuela, o sea, es imposible que surja una persona idéntica en este momento. Bueno, ¿entienden lo que quiero decir? Hay un revisionismo serio con el que yo puedo discutir si Rosas fue o no fue unitario, bajo la supuesta defensa del federalismo, que en realidad era defender la aduana que él manejaba para vender sus productos, y por algo siempre fue el litoral, Artigas, Urquiza, Ferré en Corrientes, los que se alzaron una y otra vez contra el poder porteño. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes eran los que eran perjudicados por el dominio del Río de la Plata por parte de la burguesía porteña. Y esto es Rosas, como había sido Rivadavia y como lo será después con Mitre y con Roca. O sea, la historia en ese sentido, el rol de la aduana, ese lamentable forma de embudo que tiene este país, hizo que Buenos Aires fuera una megalópolis opresora del resto de los territorios nacionales. Pero vuelvo al mismo criterio, eso lo puedo discutir si discutimos seriamente qué economía había en la cuenca ganadera del litoral, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos a empezar a decir
que Sarmiento, por ejemplo, como dijo Osvaldo Bayer, y me tocó discutir con él públicamente en San Juan este tema hace más de 10 años, que era un genocida de indios, y yo le pedí pruebas, que dijera dónde había habido alguna campaña de Sarmiento contra los indios, porque no se registra una sola. Entonces se instalan historias que nadie sabe de dónde salen, porque no tienen ningún justificativo. Que él quisiera que los indios se convirtieran en agricultores, darles tierra, que dejaran de robar ganado, llamado así, entre comillas, ¿sí? O sea, que hicieran malones, que fueran errantes, es una cosa. De ahí a que quisiera exterminarlos hay un poquito de diferencia. Y además, la Zanja de Alsina, que fue su vicepresidente, demuestra que efectivamente lo que querían era tener una especie de tratado de límites y de vida en paz. No fue la campaña ofensiva ni de Rosas ni de Roca la que hizo Sarmiento. Entonces, ¿por qué a Sarmiento se lo tilda de asesino o de genocida de indios, así como así, sin poder mostrar una sola batalla en la que Sarmiento haya intentado atacar a los aborígenes? ¿Me explico? Entonces, es fácil. Yo lo escuché decir que era nazi, lo escuché de esto, Osvaldo Bayer. Entonces, hay revisionismos y revisionismos. Hay revisionismos serios, lamentablemente no son los que vienen desde el año 60 para acá, desde Jaureche para acá. Y para terminar, disculpad, pero es un tema que muchas veces me pone un poco fuera de quicio, se agarran de que Perón o Evita, por ser nacionales y populares, estaban en contra de Sarmiento, que era un extranjerizante. Ese es el modelo que venden. Están completamente equivocados. Tanto Perón como Evita reivindicaban a Sarmiento, y tengo los documentos para mostrarlo. O sea, digo, hasta de quien se pretenden agarrar, de la pollera de Evita, está equivocado, porque Evita se reivindicaba sarmientina y hablaba de Sarmiento. Bueno, y finalmente Perón, ustedes lo saben mejor que cualquiera, fue el que le puso el nombre a los trenes de la Argentina, cuando fueron nacionalizados. ¿Cómo se llaman los trenes de Argentina? Algunos se llama Juan Facundo Quiroga, yo no lo conozco. ¿Hay algún tren que se llame Juan Manuel de Rosas? Yo no lo conozco. Yo conozco al tren Urquiza, al tren Belgrano, al tren San Martín, al tren Sarmiento y al tren Roca. Y esos nombres los puso Juan Domingo Perón. Yo digo porque, si no, discutimos sobre cosas que no son serias. No sé si alcancé a darle alguna respuesta al amigo que hacía la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Ya vamos a continuar. Perdonen si me extralimité, pero es que siempre terminamos en el mismo tema: el asesino de gauchos, qué sé yo, el genocida de indios, y la verdad que ya es una leyenda repetida esta. Son súper valiosos tus aportes, Ricardo. Antes de continuar con las preguntas, creo que se pudo conectar el orador Ángel David Sánchez. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Vamos a darle Perfecto. el lugar para que realice su disertación. Bueno, sí. voy a tratar de ser, voy a tratar de ser breve, ya que voy a hablar de Sarmiento de una forma alegórica, distinta, para darle otro tinte, ¿no? Y bueno, sus pensamientos fueron tajo de luz en la penumbra de la barbarie americana, entreabriendo la visión de cosas futuras. Pensaba en tal alto estilo que parecía tener, como Sócrates, algún demonio familiar que alucinara su inspiración. Cíclope en su faena, vivía obsesionado por el afán de educar. Esa idea gravitaba en su espíritu como las grandes moles incandescentes en el equilibrio celeste. Tenía la clarividencia ideal y había elegido sus medios: organizar civilizando, elevar educando. Todas las fuentes fueron escasas para saciar su sed de aprender. Todas las inquinas fueron exiguas para cohibir su inquietud de enseñar. Erguido y viril siempre, hasta en bandera de sus propios ideales, siguió las rutas por donde le guiara el destino, previendo que la gloria se incuba en auroras fecundadas por el sueño de los que miran más lejos. América le esperaba, cuando urge construir o transmutar, formarse el clima del genio. Su hora suena como fatídica invitación a llenar una página de luz. El hombre extraordinario se revela auroralmente, como si obedeciera a una predestinación irrevocable. Facundo es el clamor de la cultura moderna contra el crepúsculo feudal.
Crear una doctrina justa vale ganar una batalla para la verdad. Más cuesta prescindir un ritmo de civilización que acomete una conquista. Un libro es más que una intención, es un gesto. Todo ideal puede servirse con el verbo profético. La palabra de Sarmiento parece bajar de un Sinaí. Proscripto en Chile, el hombre extraordinario encuadra por entonces su espíritu en el doble marco de la cordillera muda del mar clamoroso. Para medirse busca al más grande enemigo, Rosas, que era también genial en la barbarie de su medio y de su tiempo. Por eso hay ritmos apocalípticos en los apóstrofes de Facundo. Asombroso Equirdión, que parece un reto de águila, lanzado por sobre las cumbres más conspicuas del planeta. Su verbo es anatema, tan fuerte es el grito que por momentos la prosa se enronquece. La vehemencia crea un estilo, tan suyo que, siendo castizo, no parece español, sacude a todo un continente con la sola fuerza de su pluma. Cuando un ideal se plasma en un alto espíritu, bastan gotas de tinta para fijarlo en páginas decisivas, y ellas como si en cada línea llevasen una chispa de incendio devastador. Llega al corazón de miles de hombres, desorbitan sus rutinas, enciende sus pasiones, polarizan su aptitud hacia el ensueño naciente. Su verbo es sentencia, quería, herida mortalmente, una era de barbarie, simbolizada en un nombre propio. El genio se encubra así para hablar intrépete de la historia. Sus palabras no admiten rectificación ni escapan de la crítica. Los poetas debieran pedir sus ritmos a las mareas del océano por loar líricamente la perenidad del gesto magnífico. Facundo. Ninguna empresa le pareció indigna de su esfuerzo, en todas llevó como única antorcha su ideal. Habría preferido morirse de sed antes de abrellarse en el manantial de la rutina. Entusiasta por la patria cuya grandeza supo mirar con la de una propia hija, fue también despiadado con sus vicios, cauterizándolos con la benéfica crueldad de un cirujano. Cambió 1000 veces de opinión en los detalles, porque nunca dejó de vivir, pero jamás desvió la pupila lo que era esencial en su función. Su espíritu salvaje y divino parpadeaba como un faro, con alternativas perturbadoras. Era un mundo que se oscurecía y se alumbraba con sosiego, incesante sucesión de amaneceres y crepúsculos fundidos en el todo uniforme del tiempo. En cierta época pareció nacer de nuevo con cada aurora, pero supo oscilar hasta lo infinito sin dejar nunca de ser el mismo. Gracias. Ok. Tengo otras preguntas para hacerle a los oradores. Para Ricardo de Tito, dejar una pregunta que dice, construir ciudadanía, pero si no se industrializa, se lo deja condicionado al poder económico. Y después, la misma persona que realizó la pregunta, totalmente de acuerdo sobre construir ciudadanía y luchar contra caudillos, pero la industrialización. Sí, vuelvo a insistir. Miren, en una carta que él le dirige a su amigo en Chivilcoy, Krause, el tío del que es conocido por el Colegio Industrial, y que después fue fundador de Pueblos y del ferrocarril hacia llevarlos a San Juan, le escribe desde Estados Unidos a Krause y le dice, Krause, usted que es alemán me va a entender. Bueno, porque él se llevaba bien sobre todo con los europeos del norte. Y dice, hay que fundar bibliotecas y hay que instruir a la gente a leer, a visitar las bibliotecas. Y le dice, pero ¿sabe por qué? Porque yo quiero mandarle folletos de nuevas máquinas agrarias que están haciendo acá en Estados Unidos,
y la gente tiene que saber leer para saber qué máquinas comprar. A mí me parece magnífica esa síntesis, porque no es leer por ser educados, no es alfabetizar al pueblo nada más que porque pueda leer la Ilíada o la Odisea, sino para comprar máquinas, para tomar decisiones en la tecnificación del agro, en alentar formas cooperativas de producción agraria. Entonces él estaba preocupadísimo por ese concepto de que atrás del trabajo agrario en las pequeñas propiedades o en las, ¿cómo se llama? En las, no me sale la palabra, bueno, las ciudades, las colonias agrícolas que se creaban en Santa Fe, en Entre Ríos, etcétera, atrás de eso fuera la tecnificación. Y entonces, en el 71, él hace en Córdoba la organiza, pero fíjense que estamos hablando en medio de una epidemia de cólera en Córdoba, en el año de la fiebre amarilla en Buenos Aires, y logra poner en marcha en Córdoba, en el 71, plan que mueve desde el año 69, la primera exposición agroindustrial, que es una maravilla. Yo tendría que explayarme mucho para mostrarles en qué consistió, pero les doy un solo detalle. Cuando le dijeron, ¿y cómo vamos a llevar las máquinas si el tren apenas llega a Rosario? Y dice, y bueno, hagamos el tren. Y entonces el tren que une el central argentino, que va de Rosario a Belville, de Belville a Villa María, de Villa María a Córdoba, se inaugura justamente para llevar la tecnología norteamericana y europea. Participan de la exposición 6 países extranjeros, 6 países de Europa y Estados Unidos y 6 de Latinoamérica extranjeros con sus productos. Ese intercambio trajo como consecuencia que a la Argentina se le distribuyeran 6.000 bolsas con distintos granos de productos de otras naciones en las 13 provincias de la Argentina que tenían su puesto en la exposición. ¿Entienden lo que les estoy contando? La exposición fue un lugar de intercambio de conocimiento, de aprendizaje, que motorizó la tecnificación agraria en todo el país y la introducción de nuevas especies o la prueba, por ejemplo, de variantes de cebada, de centeno, etcétera, etcétera, que no estaban antes. Entonces, la preocupación de Sarmiento era, él usaba una palabra, la gente debe ser industriosa, digo para contestarle al amigo que preguntaba sobre la industria, y él consideraba una persona industriosa aquel que estaba preparado para dirigir un proyecto laboral, digamos, que él ponía el acento, obviamente, en los productos agrícolas, en detrimento de lo que él llamaba la forma fácil de ganar dinero, que era la ganadería. Porque no ocupaba mano de obra, ocupaba muy poca mano de obra, y porque, aunque obviamente tampoco la despreciaba, pero quiere decir, anteponía el trabajo agrícola al ganadero. Muy bien, Ricardo. Ahora les voy a hacer una pregunta que se repitió varias veces. La relación Sarmiento-Alberdi. Pueden responderla cualquiera de los oradores. Yo le dejo a Tito que responda esa pregunta, pero ahí allí yo hice mención a lo que es esa polémica, que quedó totalmente superada, pero lo que es en el marco de las reformas para el progreso que llevó a cabo Buenos Aires después de la firma del Pacto de San José de Flores, pero que tiene que ver en ese aspecto con que si somos copia textual del texto norteamericano o no. Lógicamente nosotros tenemos nuestros propios antecedentes, pero el texto norteamericano es una de las fuentes de nuestra constitución. Por eso es que yo refería a esa polémica de que se apodera el texto desnudo y seco de nuestra constitución y prescinde de nuestros antecedentes nacionales, y no es así, porque así lo establece en los comentarios a la nota de la Constitución, a los comentarios de la Constitución de 1853, y hace referencia a los antecedentes nacionales. No sé si querés aportar algo más, Ricardo. Una cosita, Constanza, mira, que Alberdi y Sarmiento, todo el mundo lo sabe, se dijeron de todo en las cartas quillotanas y las 101,
La 101, aclaro, son 5 cartas, no son 100 cartas, son 5 cartas. Lo que pasa es que él las tituló la 101, o sea, voy con el título, más o menos como diciendo, voy a escribir hasta que esta discusión se termine. Y bueno, ahí se dijeron de todo menos bonito. Sarmiento lo acusaba de templador de pianos, de tocador de minués, y Alberdi le decía gaucho malo de la prensa, ¿no? O montonero de la palabra, le dice. Pero, yo esto lo escribí en Clarín hace poco, hay que ver la dimensión de estadista de los que estamos hablando. O sea, se dijeron de todo, pero Urquiza, a quien en algún momento Sarmiento dijo Southampton o la horca, o sea, o sigue el camino de Rosas o lo colgamos a después lo invita al Palacio San José, lo recibe en el Palacio San José, y cuando Sarmiento entra al Palacio San José dice, al fin me siento presidente. El 3 de febrero, el día de Caseros, del año 70. 71, perdón, no, 70. Bueno, esto le costó la vida a Urquiza. Acusado de traidor, López Jordán, unos meses después, lo asesina, ordena su asesinato. Pero Sarmiento fue y lo abrazó a Urquiza, con quien había tenido polémicas, sí, 70, sí, gracias, Karina. Esto fue el 3 de febrero y después, apenas unos meses después, lo matan a Urquiza, en el propio Palacio de San José. Y con Alberdi pasó algo muy parecido. Alberdi estuvo fuera del país prácticamente más de 40 años, y vuelve en el año 79, electo como diputado por Tucumán, en las listas de Roca. En ese momento el ministro del Interior era Sarmiento, porque era el ministro, lo había puesto a Avellaneda justamente para ver si podía frenar al roquismo. ¿Y saben lo que hizo Sarmiento? Le mandó a su edecán, a su secretario, a esperar a Alberdi al puerto y lo invitó a cenar esa misma noche. Y, o sea, después de que se habían dicho de todo menos bonito, fue la persona que lo recibió. ¿Y saben qué dijo Sarmiento cuando lo abrazó? Le dijo, por fin voy a tener a alguien con quien discutir en este país. Reconociendo la talla de Alberdi, de que era el otro que estaba a su altura intelectual. Esto no quiere decir que yo, por supuesto, tengo mis simpatías del lado de Sarmiento, aunque respeto enormemente a Alberdi, pero Alberdi, esto es bueno que lo sepan, y no todos los que estudian Derecho, yo lo he dado esta charla en un colegio de abogados y se quedaron sorprendidos, les mostré un libro que escribió Alberdi en 1862 a 64, que recopila sus opiniones y que se llama, y lo tengo más o menos cerca, no lo quiero ver, La monarquía, la mejor forma de gobierno para las Américas. Juan Bautista Alberdi era un hombre bastante sinuoso, le gustaba, digamos, tener como puntos de referencia figuras fuertes, Rosas en un momento, Urquiza después, Roca después, y cuando se sintió solo, y él dijo que las repúblicas habían fracasado, y que estaba arrepentido del modelo que él había planteado, que contaba Constanza recién, en la Constitución republicana y federal, y que en realidad los pueblos no estaban preparados para autogobernarse y que había que volver a la monarquía. No es un folleto, 550 páginas tiene el libro, o sea, y argumenta una y otra vez en esa línea. O sea que con Alberdi tenemos Alberdis, yo digo que hay 4 o 5 Alberdis. Tenemos uno en la generación del 37, tenemos otro urquicista, o sea, ojo, primero fue rabiosamente rosista en la moda, después hizo rabiosamente unitario y fue el que acordó con los franceses la reinvasión por Entre Ríos. Después hizo urquicista, después hizo monárquico, se desilusionó de todo, se hizo monárquico y terminó su vida como roquista. Con Sarmiento vamos a encontrar Sarmiento. Es él como una especie de, como él decía, el Don Yo, el gladiador medio quijotesco, pero que peleaba como francotirador contra el mundo. Así que hay una diferencia entre los dos, pero igual son... hay muy pocos países de América que tengan 2 figuras de esa dimensión en el siglo XIX. No sé si saben que Borges y Unamuno coinciden en decir que Sarmiento es el más grande escritor de lengua hispana del siglo XIX.
Unamuno y Borges. Frente a eso no digo más nada. Excelente, Ricardo. Tengo una última pregunta que la hace el doctor Augusto Díaz Figueroa y pregunta: ¿qué opinión le merece la posición de Sarmiento con respecto a la guerra contra el Paraguay y qué sensación generaba en Sarmiento la figura del Mariscal López? Paradecito. Me la pasa. Bueno, No, porque ahí dice... convengamos dice un punto. Él era el para embajador en Estados Unidos durante la guerra del Paraguay. Últimamente nos hemos acostumbrado a escuchar embajadores que dicen cosas opuestas a las que dice el gobierno, al que dicen representar. Bueno, él no, él era embajador, tenía que defender y defendió en la prensa norteamericana, lo que le costó bastante sinsabores la guerra contra el Paraguay. Ahora, él tiene el mérito, primero, de que prácticamente cuando asume la presidencia ya inicia los planes de paz, acordar la paz. En realidad, los que terminan haciendo un verdadero exterminio del pueblo paraguayo son los brasileños, que toman Asunción, ocupan Asunción, violan a centenares de miles de mujeres, o sea, un verdadero desastre. Ahora, yo condeno la guerra de la Triple Alianza. Creo que personalmente opino que fue un error político muy importante en esto de que la civilización avanzara y se impusiera, que acá hay un rol, algo así como de submetrópolis que jugaron tanto Brasil y la Argentina de los grandes imperios mundiales, sobre todo el Imperio Británico, y que Sarmiento no salió de ese, lamentablemente, acompañó esa política que fue instrumentada por Mitre, básicamente, no por él. Y que él, bueno, después, cuando se hace el tratado de paz, el embajador argentino tiene una frase que es muy importante, que dice: el triunfo no otorga, no me acuerdo la palabra, no me sale ahora, beneficios o no da derechos, esa es la palabra. El triunfo no da derechos. Tanto que los acuerdos sobre cesión de territorios, etcétera, excepto los de Formosa, los de Misiones los resolvió una comisión norteamericana muchos años después. Finalmente, no creo que la imagen de Sarmiento haya quedado tan dañada en aquella época, porque por algo fue a vivir al Paraguay los últimos años de su vida. Si hubiera sido, digamos, una persona execrada por el pueblo paraguayo, no hubiera ido a vivir justamente a Asunción, ¿no? Y festejaba los aniversarios de la patria paraguaya. Hay una anécdota muy famosa que, como no encontraba en su casa una bandera con los colores del Paraguay, subió una de Francia y dijo: bueno, son colores bastante parecidos, festejemos la libertad del Paraguay con esta bandera que es la única que tenemos a mano. Bueno, y así como me apuntan aquí Roberto Rey, efectivamente él tenía el gran dolor de haber perdido a su hijo en la batalla de Curupaití, que murió desangrado en un talón, y que era parte de esos jovencitos de Buenos Aires que habían creído con Mitre que en 30 días iban a entrar en Asunción, y la guerra llevó después 5 años, 4, 3 y medio, con gran participación argentina. Así que bueno, sí, eso es un tema realmente gravoso, pero también es parecido a lo de la conquista del desierto. Tampoco hay una acción concreta de Sarmiento sobre movilización de tropas, etc. Eso estaba en Estados Unidos cuando eso sucedió. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Así que bueno, ahora que hemos concluido con las ponencias y debates, para cerrar, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo inmenso, el tiempo y la participación de Constanza, Ricardo y Ángel. Muchas gracias, la verdad que excelente todos sus aportes y sus aclaraciones y sus análisis, la verdad que da gusto escucharlos. ¿Puedo hacer una postilla final? Por supuesto. Graciosa, graciosa. Nosotros festejamos el nacimiento de Sarmiento el 15 de febrero.
porque la partida de nacimiento, como dijeron ustedes, Faustino Valentín, está escrita el 15 de febrero. Y dice, la partida de nacimiento dice, con un día de vida. Con otro historiador amigo que ha estudiado mucho también la vida de Sarmiento, nosotros estamos íntimamente convencidos que él nació el 14, no el 15. Digo porque él festejaba el 15 porque era el día que lo festejaba su mamá. Pero la pregunta es, nadie hace una fe de bautismo o una fe de nacimiento poniendo con 0 días de vida. O sea, uno es uno, o sea, el primer día de vida es el día que uno nació, no es el segundo día de vida, ¿me explico? Entonces, cuando dice un día de vida, bien puede ser el 14, y la pregunta que queda flotando es, ¿por qué le pusieron Valentín si no era el 14? Porque el 14 es San Valentín. San Valentín, No, claro. así que, bueno, es algo que nunca vamos a poder resolver. Seguimos festejando el 15, pero algunos de nosotros sospechamos que nació el 14. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, así damos por finalizado un nuevo evento del ciclo de homenajes y los invitamos al próximo, donde se conversará sobre el prestigioso escritor, periodista y conductor de televisión peruano, destacado por su humor ácido, Jaime Bailey, el sábado 19 de febrero por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias.